Esta semana he cerrado el contrato de arras del piso que compré en Madrid en 2016 y esto quiere decir que ya tenemos venta del piso. Lo compré hace 6 años por 120.000 euros y lo vendo ahora por 190.000. Dos cosas muy importantes de esto. Lo primero es que aún no he recibido el pago final del vendedor, es decir, la transacción no se ha cerrado del todo, pero yo ya me he asegurado la venta o al menos la penalización del contrato de arras, porque el contrato de arras lo que quiere decir es que si el vendedor en menos de 3 meses no me paga el total del piso y no formalizamos la escritura de compra-venta, yo me quedo con el 10% del precio de venta. Por tanto, aunque la operación no saliese para adelante, yo ya saldría muy beneficiado porque me llevaría bastante dinero incluso no vendiendo el piso. Por eso es importante. El segundo punto interesante de esto que te acabo de comentar es que quizás has visto en el título que te estoy diciendo que he multiplicado por 2 el dinero que invertí en la compra de este piso. Y me dirás, pero Javi, si lo compraste por 120 y lo vendes por 190, eso está muy lejos de ser un por 2. ¿Me estás mintiendo? Y la respuesta es que no, yo no te miento y mucho menos voy a mentir a nadie de este canal. El tema es muy sencillo, lo más interesante que hay en cuanto a la inversión inmobiliaria es hacerlo con apalancamiento. A veces escucho gente que compra pisos y lo hace a tocateja para invertir y a mí me parece un disparate, porque si hay algo que de verdad me gusta de la inversión inmobiliaria, fuera de todos los problemas que tiene, es la posibilidad de apalancarse con dinero muy fácil y muy barato, porque los tipos de interés están muy baratos. Yo por este piso di un 50% de dinero en señal de entrada y un 50% lo hipotequé. Por tanto, el dinero que salió de mi bolsillo para comprar esta vivienda solo fueron 60.000. Teniendo en cuenta que lo he vendido por 190 y que de hipoteca solo me quedan 40, pues el beneficio es más del doble de lo que yo puse inicialmente. Pero no te preocupes, porque ahora vamos a ver los números de esta operación al detalle y algunos puntos muy importantes en los que yo me equivoqué y que creo que podría haber hecho mejor para invertir y maximizar aún más la inversión en inmuebles. Bien, lo primero que quiero decirte es que cuando yo compré este piso estaba anunciado por 135.000 euros. Lo conseguí rebajar 15.000 euros hasta 120.000. Era un momento donde el mercado a finales de 2015, principios de 2016, estaba tocando suelos en algunas zonas o empezando a recuperarse. Este era un inmueble que solo en 2008, porque es de obra nueva, cuando lo compraron los propietarios originales, les costó más de 202.000 euros. Es decir, lo compré muy por debajo del precio de antes de la crisis tan dura que hubo en todo el mundo en cuanto al mercado inmobiliario en 2008. Como te decía, di 60.000 euros de entrada y 60.000 euros de hipoteca. Hipoteca que cogí a 20 años y me quedó una cuota de apenas 290 euros. En el piso estuve viviendo como un añito antes de venirme a vivir a Andorra y cuando me vine a vivir a Andorra lo puse en alquiler. Se alquiló rapidísimo, la experiencia fue muy buena, en apenas unas horas un montón de mensajes y lo alquilamos a un chico que estuvo más de 3 años y medio en el inmueble. Estuvo pagando 820 euros al mes por estar en el inmueble y yo solo tenía de hipoteca 290 más 85 de comunidad. Si prorrateamos los costes de la hipoteca más la comunidad más los impuestos que se pagan, pues más o menos tenía de gastos unos 450 euros al mes y de alquiler unos 820, es decir, me quedaban unos 400 euros de ingresos brutos cada mes de cash flow por el alquiler de este inmueble después de pagar la hipoteca y todos los gastos aparejados. En cuanto a los números totales de la operación, teniendo en cuenta el beneficio del cash flow que también obtuve gracias a los años que lo tuve alquilado, pues sería muy fácil de calcular. 190.000, que es el precio de venta, menos, de acuerdo, la hipoteca que tengo, que son 43, esto daría 147.000 euros. Menos los 60.000 euros que yo puse serían 87.000 euros. Más los 15.000 euros de cash flow me daría 102.000 euros, ojo, muy importante esto, antes de impuestos. Porque tanto del alquiler tuve que pagar bastantes impuestos, como de la compra y de la venta voy a tener que pagar bastantes impuestos y otros costes en función pues, de la notaría, del registro de los papeles, etcétera, etcétera. Es lo malo de la inversión en inmuebles. Que hagas lo que hagas, tienes que pagar impuestos. Se pagan impuestos al comprar, se pagan costes de notaría al comprar, se pagan impuestos al alquilar y se pagan también, por supuesto, impuestos al vender. Más o menos yo calculo que voy a tener que pagar como un 20-25% del total de los ingresos en concepto de impuestos. Por tanto, el beneficio actual va a bajar de unos 102 a unos 75-77.000 euros. Por eso es que te decía que solamente habiendo puesto 60.000 estaba obteniendo de beneficio neto
otros 75.000. Es decir, estaba obteniendo más del doble de lo que yo había invertido inicialmente. Hay que tener en cuenta que tanto el alquiler lo hice sin inmobiliaria y la venta de este piso también lo he hecho sin inmobiliaria, por lo que no hay que descontar esa comisión del 4 o 5% que se lleva una inmobiliaria y que un 5% de casi 200.000 euros pues serían casi 10.000 euros a descontar. Esto lo puedo hacer porque mi madre es muy buena negociante, se ofreció a venderme el piso, tenía tiempo libre por las tardes y me ha hecho un gran favor y lo ha vendido muy bien. Se alquiló en cuestión de horas y se ha vendido en apenas 10 días desde que lo puse en venta en Idealista. Yo creo que uno de los trucos para que se haya vendido y alquilado tan rápido es que las fotos estaban hechas con los muebles que yo ahora mismo tengo en mi piso de aquí y eran muy bonitos y estaba muy bien decorado, ¿de acuerdo? Y las fotos son bastante profesionales, se ve muy bien y eso hace que entre por los ojos, que a veces entro a los portales inmobiliarios y veo unos desastres de fotos que no me lo puedo ni creer. Y más aún cuando son de inmobiliarias que pienso, se están llevando dinero y comisión por hacer esta basura de anuncios. Eso no puede ser. Si tienes un piso en alquiler o un piso en venta, oye, ponle unas fotos bonitas, decóralo de una manera que sea atractiva para la gente y entonces te aseguro que el ratio de visitas y el ratio de llamadas será mucho mayor y te permitirá venderlo cuanto antes. Quizá viendo estos números y diciendo, ostras, has duplicado o incluso un poquito más de duplicado tu dinero en apenas 6 años, incluso después de impuestos has hecho una operación brutal. Pero hay algunas cosas que te quiero transmitir si tú vas a invertir en inmuebles para que no cometas los mismos errores que he cometido yo, ¿vale? El primero es que, como te decía, cogí de hipoteca solamente el 50% del valor del piso. Si yo hubiera cogido un 20%, hubiera tenido el mismo beneficio final, pero con mucho menos dinero movilizado. ¿De acuerdo? Y ahora lo voy a conectar con lo siguiente. Y es que lo siguiente, aparte de haber cogido hipoteca a 20 años, tal y como están los tipos, lo hubiera cogido a 30 o 40 años. ¿De acuerdo? Incluso. Y entonces, el cash flow como hubiese quedado, incluso cogiendo, ¿de acuerdo? Apalancándome más y solo dando el 20% de entrada en vez del 50%, hubiera sido muy similar porque la cuota de la hipoteca hubiera sido muy similar al ser el doble de plazo. Y me dirá, joder Javi, pero vas a pagar mucho más en intereses. Sí, pero no importa. ¿Por qué? Porque no solo nos hubiéramos desprendido de menos capital, sino que la diferencia de capital que hubiésemos empleado, ¿de acuerdo? Lo hubiésemos invertido en otras inversiones que nos hubieran generado muchísimo más dinero. Y te voy a demostrar cómo, haciendo un pequeño cambio en la ecuación, ganaríamos varias decenas de miles de euros más. Bien, el 20%, ¿de acuerdo?, de 120.000 es poco más de 24.000 euros, 26.000 euros, algo así. Esto quiere decir que nos quedarían más de 36.000 euros para invertir en otras inversiones que nos generasen dinero, si no hubiésemos dado el 50% como hice yo y si solo hubiéramos dado el 20%. Si estos 34.000 euros lo hubiéramos metido en fondos indexados a la MSCI World, a la SP500, como te enseño en este vídeo donde te cuento cómo funcionan los fondos indexados, hubiéramos comprado participaciones del SP500 en 2015, en 2016, cuando estaban a 1.900 puntos básicos cada una, y las hubiésemos vendido hoy que están a más de 4.400. Es decir, hubiésemos hecho un por 2,2 a esos 34.000 euros y hubiésemos obtenido otros 40 y pico mil euros de beneficio extra con la operación, aparte de los 70 y algo mil de la venta del piso. Fíjate la diferencia. Por eso debes siempre de invertir en inmuebles con apalancamiento, ¿de acuerdo? Porque si lo haces sin apalancamiento estás movilizando muchísimo dinero para una rentabilidad anual muy baja. Cuando se obtienen muy buenas rentabilidades en inmobiliario es cuando vas apalancado con el dinero del banco, aprovechándote de un tipo de interés muy bajo y de devolver el dinero a largo plazo, que ese tipo de interés con la inflación va a hacer que sea prácticamente dinero prestado de manera gratuita. Ahora, eso sí, también me gustaría decirte, el inmobiliario no es todo color de rosas y un campo de amapolas. De hecho, pienso que es una inversión muy arriesgada y que para nada la recomiendo para gente que está iniciándose en el mundo de las inversiones. Solo la recomiendo como una manera de diversificar entre distintos activos cuando ya tienes muchísimo patrimonio y si tienes poco pienso que es muchísimo mejor los fondos indexados. ¿Por qué? Porque no tienes un gran capital que dar de entrada, porque no te vas a endeudar, porque es un activo mucho más líquido y sobre todo porque no es tan cíclico, incluso aunque también es cíclico, como el mercado inmobiliario. Fíjate lo que te decía al principio del vídeo, los propietarios originales compraron el piso con el que yo he hecho este negocio
por 202.000 euros y se lo entregaron en 2008, o sea que probablemente compraron en 2006, antes del inicio de la crisis inmobiliaria, ¿de acuerdo? Es decir, compraron en 2006 y en pleno 2022 aún se ha vendido el piso por menos de lo que esta gente lo compró 16 años después. Esto que te pase en bolsa es casi imposible, y más con los fondos indexados. Entonces hay muchísimo más riesgo de comerte un problemón así en un piso, en un negocio inmobiliario, que no en bolsa, ¿de acuerdo? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es difícil dar con este tipo de operaciones tan rentables en el mercado inmobiliario si no está muy a tu favor el ciclo, ¿de acuerdo? Para poder obtener estas rentabilidades un poco mejores, vas a necesitar hacer promoción de viviendas, es decir, construirlas tú, vas a necesitar hacer reformas increíbles y aportar mucho valor y venderlas, y entonces ya no es una inversión, ya es un negocio, ya es un trabajo, no es una inversión pasiva, y es mucho más complicado. En cambio, con los fondos indexados desde 10 eurillos al mes puedes empezar a invertir, y solo con que consigas invertir 300 euros al mes durante 30 años, que es menos de lo que cuesta cualquier hipoteca, vas a acumular $1.000.000. Echa un vistazo a este vídeo en el que te explico cómo va esto. Y es que si te das cuenta, como te decía, el SP500 en el mismo periodo ha hecho un por 2,2, ¿de acuerdo? Y si hubiese metido los 60.000 euros al SP500, hubiera obtenido prácticamente los mismos beneficios que si hubiese hecho la compra del inmueble, y eso habiendo acertado con el timing perfecto. Es verdad que la venta de los fondos indexados también llevaría impuestos y bajaría un pelín la rentabilidad en este caso, ¿de acuerdo? Pero he de decir que la inversión en inmuebles ha llevado a apalancamiento y la inversión en indexados no hemos tenido deuda. Si hubiésemos apalancado al invertir en indexados, también hubiésemos obtenido mucha mayor rentabilidad, pero esto es algo que no recomiendo a casi nadie. Ahora bien, esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar de la inversión inmobiliaria si no tenemos capital. Existen formas de invertir en inmuebles sin necesidad de apalancarnos, sin necesidad de hipotecarnos y de dar grandes entradas. Se llaman REITs. Los REITs son fondos de inversión que invierten en el sector inmobiliario y lo hacen a través de comprar promotoras, a través de comprar empresas que tienen un montón de pisos en alquiler, y entonces te permiten incluso recibir dividendos trimestrales, ¿vale? Como si fueses tú el que estuvieses alquilando estos inmuebles, pero sin la gran barrera de entrada que es pues dar toda esta entrada. Además, los REITs han promediado históricamente también casi un 10% de media de rentabilidad, y esto es más de lo que te va a dar, te aseguro, si compras el inmueble tú por tu cuenta. Si quieres aprender a invertir en REITs y hacerlo sin comisiones desde España o desde Estados Unidos o desde cualquier lugar, te dejo este vídeo donde lo explico genial. Échale un buen vistazo. Por cierto, si te está pareciendo útil que te desnude mis finanzas y que te cuente todo en tiempo real, pues déjame un buen like y pónmelo en los comentarios, que me vas a ayudar un montón si me pones cualquier cosa en los comentarios, ya sea un gracias, ya sea un Javi eres feísimo, ya sea un oye habla de esto, porque ayuda a crecer esta comunidad, y si le das al like ayuda a que posicione y le enseñamos al algoritmo de YouTube que nos mola este vídeo. Y nada, familia inversora, nos vemos en un par de editas con el próximo vídeo. Mil gracias a todos, estoy súper feliz de contaros esta operación, para mí me hace mucha ilusión poder destripar mis finanzas y contarlas para ver si a alguien le sirve, para ver si a alguien le inspira, o para ver pues si alguien tiene algún consejo, porque ¿por qué no? Siempre hay que estar dispuesto a escuchar y a seguir aprendiendo y formándonos como inversores. Oye, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.